El Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Gerí, que llevaba solo 4 meses en el poder. Esto en medio de una investigación por tráfico de influencias. Una nueva crisis de gobernabilidad en ese país que con esto ya suma 8 presidentes en 10 años y se prepara para una nueva elección presidencial en menos de 2 meses más. La mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. A estas alturas, esto ya parece un déjà vu en la política peruana. José Gerí fue destituido por el Congreso y se convirtió en el 7º presidente que deja el cargo en los últimos 10 años. 130 días duró Gerí en el poder, tras una serie de polémicas que van desde una investigación por presunto tráfico de influencias a una acusación de violación desde antes que asumiera como presidente. Todo lo cual terminó por colmar la paciencia de los peruanos. Tenemos que demostrar a los peruanos que no cualquier persona puede venir a pisotear realmente la gobernabilidad de esta manera. Que se vaya, dice la canción. Y creo que es clarísima. Primero, porque tenemos un acusado de violación sexual que tendría trastornos psicosexuales. ¿Ese es el presidente que queremos sostener, colegas? Su popularidad se fue en picada después de que se revelaran estas imágenes de Gerí ingresando a un restaurante con capucha y lentes de sol. Ahí sostuvo reuniones fuera de todo registro oficial con empresarios chinos, uno de los cuales estaba vinculado a una presunta organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera. ¿Qué parte del mundo se ha visto un presidente que sale del protocolo, como él dice, rompe protocolos y asiste a altas horas de la noche, encapuchado? Aunque en un comienzo insistió en que no había nada irregular, luego Gerí tuvo que salir a reconocer el error y dar disculpas públicas. Y una de las cosas que aprendí en mi casa y que define mi personalidad es que hay que saber reconocer los errores y saber pedir disculpas. Por ello, a todo peruano que me está viendo en este momento, admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado. Pero eso no fue todo. La presión siguió en aumento después de que salieron a la luz visitas de al menos 9 mujeres a su oficina parlamentaria y presidencial, y algunas de ellas fueron contratadas en la administración. Incapaz. Más se ocupó en meter, burdeles en el palacio. Mujeres cada hora que entran salían con un sueldazo. ¿Y esa plata de quién era? Del pueblo. Una nueva crisis de gobernabilidad que se profundiza cuando queda poco menos de 2 meses para las elecciones presidenciales del 12 de abril. Este miércoles se elegirá al presidente del Congreso, que pasará a convertirse en el 8º mandatario que gobierna a Perú en una década. Se queda clarísimo que... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de Hoy en el Mundo en nuestro canal Chilevisión Noticias, partiendo con la información en vivo a través de las señales de las televisiones peruanas debido a lo que está ocurriendo en ese país, luego de que el Congreso hace algunos minutos atrás destituyera al presidente de ese país, José Gerí, luego de una votación del Pleno Extraordinario del Congreso, justamente cuando se inició el debate de las mociones de censura. En un momento eran mociones finalmente vacancia, se discutió esa situación y ahora mociones de censura ya han sido confirmadas de parte del Congreso del Perú. Hace algunos minutos atrás esa decisión ya ha sido aprobada y finalmente ahora se queda con una vacancia en la presidencia del Perú. Esto luego de estas votaciones de censura, recordemos, por distintas acusaciones en contra del presidente interino José Gerí, en una audiencia extraordinaria, sesión extraordinaria del Congreso peruano, donde se iba a revisar sus acciones dentro de la presidencia. Recordemos que Perú ha tenido una serie de destituciones presidenciales con Dina Boluarte, por ejemplo, así como con otros presidentes, y se ha terminado en que hoy día José Gerí era el presidente encargado, por así decirlo, el presidente interino, hasta que se celebrasen elecciones durante este año.
por lo mismo también la preocupación en cuanto a qué iba a pasar con su figura en las acusaciones, por ejemplo, de reunirse con empresarios chinos, con hacer negocios con ellos, como también, por ejemplo, de que había mujeres que habían recibido contratos de parte del Estado y que habían sido vistas dentro del Palacio de Gobierno a altas horas de la noche. En las horas previas, los legisladores de manera presencial se habían reunido presentando las posiciones de cada bancada frente a las propuestas que podía desembocar en esta destitución del mandatario en el 8º cambio presidencial en Perú en casi 10 años, a menos de 12 meses, lo decíamos, de estas elecciones generales que se van a celebrar en abril próximo. Y recordemos que Dina Boluarte fue destituida, asume José Gerí finalmente y ahora también él es destituido de la presidencia del Perú. Las mociones además habían aumentado durante las últimas semanas, además acompañada de una caída en la popularidad del presidente, un efecto que llevó a que los partidos que inicialmente lo apoyaron en su designación buscaron distanciarse, sobre todo cuando se acercan los comicios y empiezan ya lo que son los cálculos políticos en cuanto a esta situación. Finalmente se pasa al voto de censura luego de una votación en este debate que se había omitido, gracias a 86 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Nos vamos a conectar con Samuel Fernández. Él es consejero del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad Central para analizar. Habíamos preparado esta entrevista para ver cómo se podía dar esa situación. Ya se dio finalmente. Don Samuel, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? Muchísimo gusto, Pablo. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, noticia reciente finalmente, la destitución de José Gerí. ¿En qué posición está hoy día la política peruana, dado que, lo decíamos, 8 cambios presidenciales en casi 10 años? Pareciese ser que además es un entuerto constante el que tiene la política en Perú de poner a un presidente incluso votado por la gente y se saca a los pocos años o meses. Sí, se ha cumplido una vez más el destino fatal de los presidentes del Perú, con distinta suerte, porque han habido presidentes elegidos que han sido destituidos por una cláusula de la Constitución de insuficiencia moral, lo cual es tan amplio que puede permitir cualquier cosa. Y en el caso de Gerí hay que entender de que él lo que está ocupando es una presidencia interina por ser el presidente que había en la mesa del Parlamento. Y en esa categoría se ha buscado ahora 7 mociones de censura por distintas razones y que han sido aprobadas por enorme mayoría. Esto es algo bastante corriente en Perú y vendrá seguramente algún tipo de juicio en cuanto a las acusaciones que se le han formulado, que son varias, y son acusaciones que parecen relativamente plausibles, desde el momento en que no comunicó oportunamente en su agenda las reuniones que tuvo con empresarios chinos, tuvo estas otras reuniones con otros proveedores de Matarani, el puerto, y otras acusaciones. De suerte que estaba bastante condenado, por decirlo así, anticipadamente, por la falta de apoyo político, tal como ustedes decían. Ahora, Samuel, usted dice que es esta situación de acusaciones por haberse reunido con empresarios chinos. No lo pudo negar. Habían evidencia finalmente. Se reunió específicamente con el empresario Xin Huayang, dueño de los salones Xiyang de San Borja y Market Capón, y además que es proveedor del Estado. Es decir, ahí hay una situación gravísima en cuanto a la probidad. Pero aquí hay una situación política, finalmente. No hay crímenes todavía de los que se les ha acusado. Hay una investigación, finalmente, que se podría realizar, pero esta es una situación meramente política. Perú debería hacer una revisión de su situación política actual, pensando en que pasan pocos meses, y en este caso fueron 4 meses nomás, han pasado pocos años, y los presidentes no están durando. Incluso se va contra la voluntad de la gente que vota a un presidente y luego lo saca al Congreso. Es cierto. Y además se amplían las causas a temas que son
discutible en algunos casos, pero en otros no. Esto es la crisis interna desde el momento que el Parlamento mantiene esos poderes que son enormes y saca a los presidentes constantemente. Y esto que ustedes decían con razón, Pablo, es que tenemos una elección encima, el 12 de abril, no queda nada. O sea, la tarea de quién lo vaya a suceder, que seguramente en el orden lógico va a ser el actual presidente, que era el vicepresidente de la mesa del Parlamento, solo con el propósito de que exista un jefe de Estado y que convoque a elecciones en abril. Pero el resto sigue totalmente abierta a las posibilidades políticas. Allí es donde van a tener que presentarse las candidaturas, los grupos que van a apoyar a unos y otros, muchos se van a repetir, me extrañaría que vuelvan a postular a algunos antiguos, el caso de Keiko Fujimori, por decir alguno, y algunos otros que surjan. Pero aquí hay algo que es serio. Es serio porque la conducción política está sometida a estos vaivenes en que el Parlamento tiene un poder gigantesco, pero con un detalle también adicional. El país funciona, económicamente le va bien, las inversiones están al alza. O sea, hay un funcionamiento incluso de las propias instituciones a su manera, pero que no crean, salvo el caso de un Castillo en su momento y otras situaciones de confrontación. Esto es algo que se hace entre los políticos, casi sin mirar la opinión del electorado. Le vamos a consultar justamente eso. Usted dice, Perú goza de buena salud económica, la inversión va al alza. Incluso ha sido visto por Chile como el vecino que tiene el pasto más verde finalmente, porque tiene un aumento en su crecimiento, ha tenido una mayor inversión. Hoy día, por ejemplo, si bien tiene una disputa con China con el tema del puerto, pero es un núcleo empresarial, es un grupo de exportaciones, incluso de importaciones, puerto, incluso podríamos decirlo, de Sudamérica. ¿Qué pasa con Perú, que tiene esta realidad bastante de dicotomía, de una crisis política profunda, 36 candidatos incluso para el debate presidencial, pero por el lado de lo económico funciona excelente? En Chile uno desestabiliza un poco al presidente y todo se va de verdad al suelo debido a las dudas que existen en la organización de nuestro país. Claro, en Chile todo está concentrado y cada vez tiene más poder un poder ejecutivo, un presidente, con todas sus atribuciones. Pero en Perú no. Ahora, en lo que nos interesa sí tiene importancia, porque hubo algunos intentos de entendimiento, de hecho con el canciller que estaba, no sé si irá a continuar, de Cela, que es un diplomático de larga trayectoria. Había acuerdos, pero en definitiva el propio presidente Gerí no estuvo dispuesto al tema migratorio y a ese posible corredor humanitario que se presentó. Entonces, esas políticas son las que pueden cambiar y para Chile tiene una enorme importancia. Y además Gerí, hay que decirlo, actuó con de una manera bastante decisiva. Ha tomado medidas fuertes, ha aumentado los controles para el ingreso al país, tiene prácticamente cerrado en algunos aspectos, lo ha hecho militarizado parte de su frontera, especialmente con Chile. Entonces, ciertamente la fluidez que se requería para un tema migratorio que abarca tantos países y a gente que está incluso de tránsito, desesperada por volver a su propio país de origen, se estaba complicando. No sé si esto va a tener alguna incidencia, posiblemente sí. No en este tiempo intermedio, no creo que vaya a producirse absolutamente nada de importancia para nosotros, estoy hablando egoístamente, en respecto a los pocos días que están antes de la elección del 12 de abril. Allí se va a definir. Y la división política es la que se mantiene. Y esa enorme división política interna
es la que no permite que las mayorías sean muy frágiles o muy circunstanciales y se pierden. Porque como hay una gran situación económica, como existe una posibilidad de que todo funcione y el presidente es más bien algo simbólico, pero que tiene todas sus atribuciones y poderes, se aprovechan muy rápidamente de tomar posturas y de aprovechar en el sentido a veces ilegal la presidencia. Es algo que no está aprobado con Gerí, pero las acusaciones han sido muy serias porque si acaso se tienen conversaciones reservadas, que no se dan cuenta de ellas, y se hace expresamente de una manera secreta, por algo es. Esto no es casual, ni conversaron del tiempo, ni algo sencillo. Han habido cosas que no se querían comunicar a la opinión pública, al resto de los políticos. Y esto ha pasado de la cuenta. Don Samuel, ¿qué pasa también con el Congreso peruano? Porque uno habla finalmente de esta situación de que el presidente constantemente está siendo cuestionado. La clase política debería tener también una consecuencia como una situación de ola expansiva y que le alcance. Y lo digo también porque, por ejemplo, tiene que elegirse una nueva mesa directiva. José Gerí no es sacado de la presidencia como tal, sino que es sacado de la presidencia del Congreso, la mesa directiva. Y se tiene que escoger una nueva mesa directiva finalmente. Mañana a las 6 de la tarde va a haber una nueva votación. Es decir, hoy día José Gerí es destituido, pero sigue siendo presidente del Perú. Entonces hay una situación bastante complicada. ¿Cómo también queda aquí la clase política peruana con este constante cuestionamiento, incluso entre ellos, ni qué decir de la gente, por ejemplo? Ahí está el tema. Y tú tocas, Pablo, eso que es muy serio porque es lo que justamente falta. Una estabilidad que le dé una conducción de más largo plazo. Porque como todos han sido interinos que suceden en una lógica que está en la propia Constitución, pero que no están respaldados por la votación popular, ni los partidos bien constituidos para que haya mayoría que los apoyen, se producen estos vacíos y además cambian constantemente de posición, porque la política está tan fragmentada que cualquier acuerdo no dura. Y al no durar el acuerdo, no dura el presidente que está a cargo. Es un cargo prácticamente simbólico, con los poderes que sí tiene. Sigue siéndolo y compromete al país, que es la parte que más interesa en cuanto a las relaciones exteriores. Pero sí, internamente, es algo que va y viene, dependiendo de la mayoría y dependiendo de acusaciones que no cuesta absolutamente nada ponerse de acuerdo en cuáles son. Decía, 7 mociones que fueron ampliamente apoyadas y más o menos repetidas unas a otras, pero que mostraban claramente la división existente, hacían asegurar este resultado casi con absoluta certeza. Ahora, ¿qué es lo que queda? Porque lo decíamos justamente, se viene un debate, hay elecciones en abril, hay 36 candidatos. Y aquí un poco de también pregunta social. ¿El peruano puede votar en ir a la urna a dejar su voto? Porque puede decir perfectamente, ¿para qué voy a votar por un presidente? ¿Para qué tengo ese interés o esa necesidad si sé que tal vez en un año o menos el Congreso lo puede sacar porque no les gusta? Cierto, es un desincentivo para el elector. Pero tiene que haber alguien a cargo de eso, tiene que nombrarse a todos los cargos, tiene que ir a los ministros, tienen la cartera enorme poder y acción y planes por delante, está todo el aparato económico que funciona, mirando de reojo solamente lo político, pero que funciona. Entonces, hay mucho interés por participar en la política. Esto no cabe ninguna duda, pero con todas estas fragilidades hay un incentivo que puede mirarse de forma muy perversa. Es el hecho de que
rotemos lo más que se pueda estos cargos, aprovechémoslo lo más que se pueda en el tiempo más breve, porque estoy pendiente de la decisión de otros que me sacan en cualquier momento. Entonces, ¿cómo aprovecho el cargo que tengo mientras lo tengo? Esto es un incentivo, estoy hablando, no estoy acusando a nadie, pero las acusaciones de corrupción de los anteriores y los casos de los anteriores presidentes se han demostrado. Y con un dato extra, que es el más complicado. El sistema judicial peruano no tiene las garantías como la tiene Chile, en el sentido de que hay que probar las presunciones de inocencia y todo lo que sabemos del sistema nuestro. Sí, el que es acusado inmediatamente puede ir preso y después se ve si es inocente y si esa prisión es legal o no es legal y tiene que ser confirmada o no por los tribunales. Por eso que muchos de estos exmandatarios van directamente de la presidencia a la cárcel. Don Samuel, una pregunta de contingencia un poco relacionada con nuestro país, pero que tiene que ver finalmente con Perú. Ha salido un presidente, el presidente electo tuvo reuniones hace un tiempo finalmente por el tema de un corredor humanitario. El tema de la migración es bastante importante. ¿Qué se debería esperar de tal vez la próxima elección, pensando en la elección que viene mañana, pero también en la elección que viene de abril? ¿Qué debería tener o qué podría tener, dado lo que elijan los peruanos, el próximo líder del Ejecutivo justamente de ese país? Tendría que entrarse en nuevas negociaciones. Hay cosas que están acordadas y las cosas acordadas se cumplen y hay la sucesión de estados, por lo tanto el cambio político no debería cambiar. Pero la orientación, la velocidad, la intensidad de esos acuerdos y el cumplimiento estricto es el que queda sometido a las nuevas autoridades. Entonces, todo de nuevo. Abrir nuevamente los contactos, el contacto que había ya no va a servir, las líneas de conexión ya están rotas, no sé quiénes van a suceder en los distintos cargos que nombra el Ejecutivo y que son muchos, quiénes van a mantenerse y quiénes van a cambiar, y todo va a depender de la nueva orientación política y la mayoría que tenga el Parlamento. Entonces, esa inestabilidad es la que hace muy difícil trazar líneas de conducta, especialmente en las relaciones con Chile y otros países, a futuro, porque puede que cambien y tengan otra orientación, más cerca, más lejana, no sabemos. Con Gerí estuvo bien, pero después se alejó, se endureció la postura peruana, hay que decirlo, y las cosas no funcionaron como parecían. Se puso en una posición muy nacionalista y esa posición alejó las posibilidades de entendimiento. Perú es sumamente importante para nosotros por todas las razones que sabemos y además por el hecho de que buena parte de peruanos hay en Chile y es un corredor, no el principal, es más Bolivia, pero es el corredor principal de la enorme ola migratoria, especialmente desde Venezuela, ha venido a nuestro país, porque lo hacen por tierra, no lo hacen en barco o en avión, lo hacen por tierra y pasan territorio peruano. Entonces ahí es donde hay que volver a restablecer todos los vínculos, eso, y va a ser una tarea bastante difícil, ¿no? Porque está la incertidumbre. Acordamos algo hoy, mañana va a estar esta autoridad o todo va a cambiar. Esa es la parte que no sabemos. Ahí, sí, perdimos la conexión ahí con Samuel Fernández, consejero del Centro de Estudios en Política Internacional de la Universidad Central. Estábamos analizando finalmente lo que sucede con la política peruana luego de la destitución de José Gerí de la presidencia del Perú. A ver, un punto bien importante, él sigue siendo presidente debido a que mañana se tiene que escoger una directiva. Hay una vacancia, por así decirlo hoy, en cuanto a que él no debería ya, luego de que se haya ejecutado esta votación, poder ejercer el poder, pero no hay nadie en cargo y eso también deja que él tenga que seguir en
en el ordenamiento de la presidencia para seguir en el poder, para que no existe una ausencia del presidente en ese país. Bueno, parte del análisis justamente, don Samuel, ahí quedamos pendientes con esa última respuesta, pero entendimos básicamente cuáles son los análisis y le queremos agradecer por esta conversación, sobre todo con lo que va a suceder con un país vecino y por eso también la importancia para nuestro país. Don Samuel Fernández, consejero del Centro de Estudios en Política Internacional de la Universidad Central, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y estaremos atentos porque esto tiene una evolución bastante rápida por lo que se ve. Exactamente. Muy agradecido. Exactamente, que tengan que cuídense. Chao, chao.